La tuberculosis es una enfermedad respiratoria causada por el Mycobacterium tuberculosis. Este es un bacilo aerobio gram positivo débil y fuertemente ácido resistente con pared celular rica en lípidos, lo que lo hace resistente a desinfectantes, detergentes, antibióticos, antibacterianos frecuentes y tinciones tradicionales. Comenzando con los aspectos epidemiológicos. Según el Informe Mundial sobre Tuberculosis 2013 que realizó la Organización Mundial de la Salud, nos habla de una incidencia global que tiene una cifra estimada de nuevos casos de 8.6 millones y 1.3 millones de muertes a causa de la enfermedad. De estos casos, 320.000 eran seropositivos para VIH y el 75% de estos casos correspondían a la región de África. Hablando de su distribución demográfica, la mayoría de los casos mundiales corresponden a regiones de Asia sudoriental, África y Pacífico occidental. Y por sí solas la India y China representaron el 26 y el 12% del total de los casos respectivamente. Sabemos que la tasa de incidencia de la tuberculosis en los países varía sustancialmente, con alrededor de 1.000 o más casos por cada 100.000 personas en Sudáfrica y Suazilandia y menos de 10 por 100.000 en algunas zonas de las Américas, varios países de Europa Occidental, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Su incidencia por género muestra que la mayoría de los casos de tuberculosis y de las muertes por esta causa corresponden a hombres. Sin embargo, sigue siendo una de las 3 principales causas mundiales de muerte entre las mujeres. Su incidencia en niños muestra que los casos de tuberculosis en niños menores de 15 años fue de 530.000 y 74.000 fallecieron a causa de la enfermedad. Estas cifras representan respectivamente el 6 y 8% de las cifras totales. Y en el año 2009 la prevalencia de esta enfermedad tenía una tasa de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Continuando con los datos epidemiológicos según la OMS, podemos observar en las siguientes gráficas la carga global de incidencia por región según la OMS en el año 2009, donde podemos ver que el 30% corresponde a África, 20% corresponde a la región del Pacífico Oeste, 35% a la región del sudeste de Asia, 5% a la región europea, 7% a la región mediterránea del este y 3% a la región de América. En cuanto a la carga global de mortalidad, tenemos que el 32% corresponde a África, el 2% a América, 7% a la región mediterránea del este, 5% a la región europea, 36% a la región del sudeste de Asia y 18% a la región del Pacífico Oeste. En cuanto a la epidemiología de tuberculosis en nuestro país, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se registran cada año cerca de 15.000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar y cerca de 2.000 defunciones por esta causa. En el 2010 la media nacional fue de 13.7 casos por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia por género muestra que la diferencia por sexo fue muy marcada, siendo para hombres de 17.5 y para mujeres de 10.1 casos nuevos. La incidencia por grupo etario muestra que a partir de los 15 años la tasa de incidencia es creciente conforme aumenta la edad de la población. Y la demografía nos dice que Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas registran la mayor incidencia de tuberculosis en todas las formas a nivel nacional. Las defunciones por localización de tuberculosis y sexo en México en el 2009 corresponden al 8% de tuberculosis respiratoria confirmada bacteriológica e histológicamente, 76% tuberculosis respiratoria no confirmada bacteriológica o histológicamente, 4% tuberculosis del sistema nervioso, 5% tuberculosis de otros órganos y 7% a tuberculosis miliar. Las defunciones de tuberculosis por todas sus formas por sexo en México en el 2009 corresponden el 69% a hombres y 31% corresponde a mujeres. Ahora comenzaremos con la parte de fisiopatología. En las primeras semanas de infección aún no existen anticuerpos que generen defensas contra la tuberculosis. La infección se va a dar por la inhalación de cepas virulentas que se multipliquen en el espacio alveolar. Aquí, los macrófagos alveolares van a estar interactuando con el receptor de complemento, el receptor de manosa. Este receptor se va a unir al glicolípido de la micobacteria. Una vez dentro del macrófago, los organismos de Mycobacterium tuberculosis se replican en el fagosoma al bloquear la unión fagosoma-lisosoma, así como el bloqueo de la formación del fagolisosoma por la inhibición de señales de calcio
y el reclutamiento y ensamblaje de proteínas que median la fusión fagosoma-lisosoma. Durante el estadio más precoz, que es en las primeras 3 semanas, un individuo no sensibilizado va a tener proliferación de macrófagos en espacios alveolares, dando lugar a bacteriemia y siembra en múltiples localizaciones. En algunas personas con polimorfismos del gen NRAMP1, la enfermedad puede progresar debido a ausencia en la respuesta inmunitaria eficaz. 3 semanas después de la infección, vamos a tener la respuesta de los linfocitos T cooperadores, TH1, que activa los macrófagos para que se hagan bactericidas. Esta respuesta se inicia por los antígenos micobacterianos que entran en los ganglios linfáticos de drenaje y son presentados a los linfocitos T. La diferenciación de los linfocitos TH1 depende de la interleucina 12, producida por las células presentadoras de antígeno, así como por la estimulación de los receptores tipo TOL tipo 2, que son estimulados por las moléculas de Mycobacterium tuberculosis. Las células TH1 maduras producen interferón gamma, mediador crítico que permite a los macrófagos contener la infección por Mycobacterium tuberculosis, ya que estimula la formación del fagolisosoma de macrófagos, exponiendo a las bacterias a un entorno ácido inhóspito, así como la expresión de óxido nítrico sintasa, que produce óxido nítrico capaz de destruir varios constituyentes micobacterianos desde la pared celular hasta el ADN. La respuesta TH1 orquesta la formación de granulomas y necrosis gaseosa. Los macrófagos activados por interferón gamma se diferencian a histocitos epiteloides que caracterizan la respuesta granulomatosa y pueden fusionarse hasta formar células gigantes. Además de la respuesta de TH1, las células TNK que reconocen antígenos lipídicos micobacterianos unidos a CD1 en las células presentadoras de antígenos, o los linfocitos T que expresan receptores de células T gamma delta, también producen interferón gamma. Hablando ahora acerca de las características clínicas de la enfermedad. Los síntomas que se van a presentar en la tuberculosis son generales, como tos y expectoración, astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna, hemoptisis, dolor torácico y fiebre. Por lo tanto, es necesaria la radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico, donde veremos afectación apical, cavitación, afectación de las vasos pulmonares y en algunos casos ensanchamiento de los cilios pulmonares. La progresión de la enfermedad empieza desde el momento de la transmisión, cuando se instaura como tuberculosis primaria. Posteriormente, llega la cura espontánea a los 6 meses, donde puede o no pasar al estado latente. En caso de pasar al estado latente, la progresión va a ser del 5% en los 2 años siguientes, con lo cual observaremos un estadio de reactivación de la infección primaria. Si no es latente, la progresión a 2 años no generará la reactivación de la infección primaria. Y al contrario de los pacientes inmunocompetentes, los inmunocomprometidos que están coinfectados con VIH presentan el 10% de probabilidad de progresión y de reactivación. En cuanto a la supervivencia de los pacientes, tenemos que las estadísticas del año 2009 en cuanto a la tasa de letalidad de tuberculosis en México nos muestran que la tasa de letalidad para la tuberculosis en todas sus formas fue de 12.4, mientras que para la tuberculosis pulmonar fue de 12.6, de sistema nervioso 37.2, tuberculosis de otras formas 3.6, comorbilidad de tuberculosis con VIH-Sida 27.9, comorbilidad de tuberculosis con diabetes mellitus 6.7 y tuberculosis pulmonar en región frontera norte de 13.5. Por lo tanto, podemos observar en la siguiente gráfica que la mayor tasa de letalidad corresponde a la tuberculosis del sistema nervioso, la segunda corresponde a la tuberculosis con comorbilidad con VIH y SIDA, la tercera con la tuberculosis pulmonar en la región frontera norte y la última, la tuberculosis asociada a otras formas. A su vez, el porcentaje de éxito en el tratamiento es un indicativo esencial para la supervivencia y en el 2010 en México se reportó de 83.2%. Existen otros factores que van a estar asociados a la supervivencia de los pacientes con tuberculosis, como las características sociodemográficas, por ejemplo, el hacinamiento y las condiciones sanitarias, también la edad, ya que como hemos observado,
las personas mayores de 65 años de edad tienen un mayor riesgo de contraer tuberculosis. También se debe considerar la existencia de comorbilidades, de enfermedades preexistentes o enfermedades crónico-degenerativas, ya que estas tenderán a predecir un pronóstico menos favorable que en pacientes sanos. La asociación a inmunodeficiencia VIH-Sida también se considera como un pronóstico malo en cuanto a la supervivencia. Factores como la desnutrición o un IMC subnormal, los casos de reinfección, la tuberculosis con multiresistencia a la terapia farmacológica y el nivel educativo de los pacientes. Hablaremos ahora del diagnóstico. El primer paso para realizar el diagnóstico de tuberculosis es analizar el contexto, los factores de riesgo y los factores socioeconómicos del paciente. El paso número 2 es la búsqueda intencionada de datos clínicos de sospecha. Por ejemplo, la persistencia de tos por más de 2 semanas, que sea de tipo productivo, que se presenten datos como hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, falla en el crecimiento en el caso de los niños, astenia, adinamia o ataque al estado en general. El paso número 3 es el estudio integral y la búsqueda intencionada de Mycobacterium tuberculosis. Esto se puede realizar por medio de la prueba de tuberculina, que se considera positiva si es mayor a 5 milímetros y cumple con las siguientes condiciones. Número 1, que haya habido contacto estrecho con un caso de tuberculosis activo, que haya coinfección con VIH, inmunocompromiso, uso de corticosteroides sistémicos, historia de trasplante de órganos o terapia inmunosupresora y cambios fibrosos en la radiografía que sean sugestivos de tuberculosis activa. Radiografía o hallazgos clínicos de tuberculosis activa. En caso de no cumplir con estas condiciones, la prueba de tuberculina se consideraría positiva únicamente si es igual o mayor a 10 milímetros. A su vez, es importante tener en cuenta la existencia de pruebas diagnósticas como el examen microscópico de esputo, la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes y la PCR, técnicas que son altamente sensibles y específicas para la detección de micobacterias y cuyas características se mencionan en la presente diapositiva. Abordando los aspectos morfológicos, tanto macroscópicos como microscópicos en la tuberculosis, e iniciando con la tuberculosis primaria, se sabe que esta casi siempre comienza en los pulmones. Generalmente, los bacilos inhalados se van a implantar en los espacios aéreos distales de la parte inferior del lóbulo superior o la parte superior del lóbulo inferior, casi siempre cerca de la pleura. Conforme progresa la sensibilización, se hará visible un área de inflamación gris blanquecina de 1 a 1.5 centímetros con consolidación, conocida como el foco de Ghon. Es la imagen macroscópica que se observa a la izquierda, un foco parenquimatoso gris blanquecino localizado a nivel subpleural en la parte inferior del lóbulo superior. A su vez, en la mayoría de los casos, el centro de este foco sufre necrosis gaseosa, al igual que los bacilos tuberculosos, ya sea libres o dentro de los fagocitos que drenan hacia los ganglios linfáticos regionales, que también sufrirán gasificación con frecuencia. A esta combinación de lesión pulmonar parenquimatosa más afectación ganglionar se le conocerá como el complejo de Ghon. Y a su vez, este puede sufrir fibrosis progresiva seguida de calcificación detectable radiológicamente, lo que se conocerá como complejo de Ranke. Durante las primeras semanas se puede producir una diseminación linfática y hematógena a otras partes del cuerpo. Sin embargo, en el 95% de los casos, el desarrollo de inmunidad mediada por células controlará la infección. A nivel histológico, las localizaciones de afectación activa estarán marcadas por una reacción inflamatoria granulomatosa característica que forma tubérculos calcificantes y no calcificantes. Los tubérculos individuales son microscópicos y solo se harán visibles macroscópicamente cuando se fusionen con múltiples granulomas. Los granulomas estarán encerrados por un anillo fibroblástico rodeado por linfocitos, en los cuales se reconocerán células gigantes multinucleadas. En la imagen microscópica apreciable a la izquierda se observa una calcificación central rodeada por células epitelioides y gigantes multinucleadas. Esta es la respuesta habitual observada en pacientes que tienen inmunidad mediada por células ante el organismo.
Por último, antes de pasar a la siguiente diapositiva, describiremos las imágenes de la extrema izquierda. En la imagen superior se observan granulomas bien definidos, con contornos redondeados con bordes bien delimitados, mientras que en la imagen inferior se encuentra la respuesta inflamatoria granulomatosa a la tuberculosis, que incluye principalmente células epitelioides, linfocíticas y fibroblastos. Estos macrófagos epitelioides son alargados y van a tener núcleos pálidos y citoplasmas rosados, lo que se conoce como células gigantes de tipo Langhans. En cuanto a la tuberculosis secundaria, la lesión inicial se caracteriza por ser un pequeño foco de consolidación menor de 2 centímetros de diámetro y a 1 o 2 centímetros de la pleura apical. Dichos focos son áreas blanco-grisáceas a amarillentas, firmes, nítidamente circunscritas, que tienen un grado variable de calcificación central y fibrosis periférica. En pacientes inmunocompetentes, el foco parenquimatoso inicial sufrirá una encapsulación fibrosa progresiva, dejando únicamente cicatrices fibrocálcicas. A nivel histológico, las lesiones activas mostrarán tubérculos coalescentes con calcificación central. Asimismo, los bacilos tuberculosos podrán identificarse con tensiones ácido resistentes en las fases exudativa y gaseosa precos de la formación del granuloma, pero no en los estadios fibrocálcicos tardíos. Finalmente, es importante mencionar que la tuberculosis pulmonar secundaria apical localizada podrá curarse con fibrosis espontáneamente o tras tratamiento, o podrá progresar y extenderse a través de varias vías diferentes. En la imagen superior se puede observar los lóbulos superiores de ambos pulmones con afectaciones por áreas gris blanquecinas de calcificación y múltiples áreas de reblandecimiento y cavitación, mientras que en la imagen inferior se observan granulomas parduzcos que se encuentran diseminados principalmente por los campos pulmonares superiores. Al examen macroscópico, las enfermedades pulmonares granulomatosas ofrecen un aspecto de nódulos redondeados de tamaño irregular. Los nódulos de mayor tamaño pueden tener necrosis gaseosa central que incluye elementos de licuación y coagulación. Ahora bien, hablando de la tuberculosis pulmonar progresiva, esta es común en ancianos y pacientes inmunodeprimidos. La lesión se va a expandir al pulmón adyacente y finalmente erosionará los bronquios y los vasos causando hemoptisis. Esto provocará una evacuación al centro gaseoso creando una cavidad irregular desigual que está poco tabicada por tejido fibroso. Las cavidades pueden persistir o podrán hacerse fibróticas. A su vez, con un tratamiento adecuado, el proceso puede detenerse. Sin embargo, la fibrosis es posible que deteriore la arquitectura pulmonar. Asimismo, si el tratamiento es inadecuado o si el paciente se encuentra inmunosuprimido, la afección podrá diseminarse a través de las vías respiratorias, los conductos linfáticos o el sistema vascular. Por otra parte, la enfermedad pulmonar miliar, llamado así por la similitud con las semillas de mijo, aparecerá cuando los organismos drenados a través de los linfáticos entren en la sangre venosa y circulen de nuevo hacia el pulmón. Las lesiones individuales se caracterizan por ser microscópicas o focos de consolidación visibles pequeños, aproximadamente de 2 milímetros de diámetro, amarillos o blancos, diseminados por el parénquima pulmonar. Estas lesiones pueden expandirse y fusionarse, dando lugar a consolidaciones de grandes regiones o incluso lóbulos completos del pulmón. En la tuberculosis pulmonar progresiva, la cavidad pleural está afectada y puede desarrollarse derrame pleural, empiema tuberculoso o pleuritis fibrosa obliterante. En las imágenes se puede observar la enfermedad granulomatosa con patrón miliar, ya que se observan multitud de pequeños granulomas parduzcos que miden de 2 a 4 milímetros diseminados por todo el parénquima pulmonar. Finalmente van a existir otros 4 tipos de tuberculosis. El primero de ellos es la endobronquial, endotraqueal y laringea, que puede desarrollarse por diseminación a través de los conductos linfáticos o por el material infeccioso expectorado. El revestimiento mucoso estará tapizado por lesiones granulomatosas diminutas que únicamente serán evidentes ante el microscopio. El segundo de ellos, la tuberculosis miliar, es la diseminación hematógena de la infección tuberculosa del foco primario o de etapas tardías de la tuberculosis. La diseminación puede producirse en órganos sistémicos o en órganos aislados. A su vez, puede diseminarse por entrada de la infección en la vena pulmonar y así producir una lesión orgánica diseminada o aislada en distintos sitios extrapulmonares, como por ejemplo el hígado, el vaso, riñón, cerebro y médula ósea, o hacia la arteria pulmonar y producir lesiones miliares en el pulmón. Las lesiones miliares son áreas firmes del tamaño de semillas de mijo, aproximadamente de 1 milímetro de diámetro,
de color amarillento y sin necrosis gaseosa visible, y en el examen microscópico las lesiones mostrarán la estructura de tubérculos con áreas diminutas de necrosis gaseosa. El tercer tipo es la tuberculosis aislada, que si afecta a las vértebras se conocerá como la enfermedad de Pott. Se van a formar abscesos fríos paravertebrales que pueden desplazarse a lo largo de los planos tisulares y manifestarse como una masa abdominal o pélvica. Finalmente, el cuarto tipo, la tuberculosis intestinal, es contraída por beber leche contaminada o por la ingesta de material expectorado infeccioso en pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. Los microorganismos se implantan en los agregados linfoides de la mucosa del intestino delgado y grueso, los cuales sufrirán inflamación granulomatosa que puede conducir a ulceración de la mucosa suprayacente. Por último, es importante mencionar que la linfadenitis será la manifestación más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, apareciendo generalmente en la región cervical, lo que se conoce como escrófula. Pasando a las complicaciones de la tuberculosis, se entienden como una complicación toda entidad nosológica que depende de ella para su aparición, pero que no es una causa etiológicamente por el patógeno mismo. Pueden ser torácicas y extratorácicas. Se entiende como complicación torácica aquella que afecta al parénquima pulmonar, a la pleura o a los órganos mediastinales, y las extratorácicas a toda aquella que está fuera de la cavidad torácica, y la principal de este tipo es la amiloidosis. Ahora para empezar a hablar de las complicaciones torácicas tenemos como principal la hemoptisis dramática. Esta va a poner en peligro la vida del paciente debido a la anoxia aguda y a la anemia. Puede llegar a alcanzar la pérdida de sangre de 500 a 600 centímetros cúbicos por episodio en un periodo no mayor a 12 horas. Su patogenia es la ulceración de la pared vascular por necrosis, por ruptura de los aneurismas de Rasmussen, que son los que se ven en la imagen. También puede ser por ruptura de los pequeños vasos de formación dentro del tejido fibroso. Puede ser debido también a un granuloma bronquial por fístula gangliobronquial tuberculosa. Pasando a otro tipo de complicaciones torácicas, tenemos el neumotórax espontáneo. Esta es una complicación frecuente debido a la ruptura de ampollas subpleurales o por la casiosis de la lesión tuberculosa subpleural, que pone en comunicación los espacios aéreos con la cavidad pleural, o la ruptura directa de una cadena tuberculosa en el espacio pleural, produciendo un hidroneumotórax con o sin evolución al empiema. Una consecuencia del hidroneumotórax, generalmente uno con empiema, es una fístula broncopleural. Este hidroneumotórax provoca la salida en forma permanente o intermitente hacia el árbol bronquial, produciendo un trayecto fistuloso. Su evolución se caracteriza principalmente de disnea, cianosis, escalofríos, fiebre, expectoración profusa que puede producir vómitos. Pasando a las atelectasias pulmonares, una de ellas es por absorción. Esta es consecuencia de la obstrucción bronquial, lo cual es frecuente en la primera infección tuberculosa por compresiones ganglionares. Tiene como consecuencia la reabsorción del aire alveolar, lo que produce dilatación vascular y transudación cerebrohemorrágica. La atelectasia por compresión es la forma localizada de colapso parenquimatoso adyacente a un proceso ocupador de espacio, como lo es la pericavitaria alrededor de las grandes cavernas tuberculosas. La otra atelectasia es por cicatrización. Esta es debida a la pérdida de volumen que resulta de la fibrosis pulmonar. La forma localizada se debe a la infección crónica de la tuberculosis donde hay destrucción. Por último tenemos el enfisema pulmonar, el cual se debe a la ruptura de una vesícula de enfisema perilesonal o la ulceración de focos gaseificados que puede determinar la infiltración gaseosa del tejido intersticial pulmonar y dando lugar al enfisema mediastínico. A veces se acompaña con neumotórax espontáneo. Los síntomas de bloqueo aéreo son similares a los del taponamiento cardíaco y el signo más característico es el signo de Hamann, el cual es un ruido crujiente o crepitante sincrónico con el latido cardíaco en la región precordial. Pasando a las complicaciones extratorácicas, la más común es la amiloidosis. Esta se puede manifestar como nefrosis, azotemia, hepatomegalia o esplenomegalia. Esta es progresiva, suele ser causada por enfermedades crónicas, infecciosas como la tuberculosis, pero su patogenia es desconocida. Otras complicaciones extratorácicas son las intestinales, como la oclusión intestinal aguda o crónica, las meningias, como la hipertensión endocraniana, laringias, como la disfagia paradójica mayor para líquidos, la osteoarticular, que es la anquilosis y los defectos articulares, y la urogenital, que es una consecuencia de las estrecheces cicatrizales, como alteraciones en la esterilidad o la insuficiencia renal. Pasando al tratamiento, es importante recordar que antes de los fármacos eficaces que ahora existen, el 50% de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa morían en el transcurso de 2 años y solamente se curaba el 25%. Actualmente existen medicamentos como la isoniazida, que es un bactericida contra los bacilos intracelulares, la rifampicina, que tiene el mismo mecanismo de acción, la piracinamida, que actúa de manera sinérgica con la isoniazida,
la streptomicina, que es un bactericida contra los bacilos intracelulares, el etambutol, que también es un bactericida. En el siguiente algoritmo de tratamiento vemos que si hay una sospecha clínica de tuberculosis activa, se va a iniciar tratamiento con un antituberculoso, ya sea isoniazida o rifampicina. Después se le va a hacer un frotis con VAR y si este sale positivo, a los 2 meses se va a continuar tratamiento. A los 2 meses se va a volver a evaluar, se sigue con tratamiento y esto va a ser hasta los 6 meses. En el caso contrario, que el VAR salga negativo, a los 2 meses se va a seguir un tratamiento de sostén por 6 meses. Por último, la vacunación contra la tuberculosis se da por una vacuna viva atenuada obtenida a partir de una cepa de Mycoplasma bovis. Esa se utiliza en los niños pequeños en una gran parte del mundo. La mayoría de los indicios indican que la vacunación de los niños pequeños consigue una reducción de la incidencia de tuberculosis de hasta un 60 a un 80%. Es importante recordar que únicamente se debe administrar a las personas con una prueba de la tuberculina negativa. Esta vacuna no previene la infección, pero sí suele impedir la progresión de la enfermedad a una enfermedad diseminada en los niños pequeños, principalmente meningitis. También, y por último, es importante recalcar que no se debe administrar la BCG a las personas con una infección conocida por VIH. Esto sería todo con respecto a la tuberculosis. Muchas gracias por su atención.